Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. 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 Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. En su nombre. En su nombre. El Señor bendiga tu vida en esta hora. ¿Cuántos están tristes? Por allá hay un amén, hay un triste. Que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a dar oportunidad a los pequeños a que salgan a su clase, también con las maestras. Sean cada uno de ustedes bienvenidos, aquellos que siguen esta transmisión. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar reunidos en Vamos a continuar con nuestra serie Esto Somos, y a lo largo de los domingos hemos estado aprendiendo, hemos estado viendo a lo largo de estos domingos lo que somos como iglesia, ¿sí? La semana pasada aprendimos que somos una iglesia que sirve con excelencia y con compromiso, ¿sí? No servimos con perfección, porque solamente perfecto Cristo Jesús, pero sí servimos con excelencia, porque se trata de servir a Dios. Y todo lo que hacemos, no lo hacemos como para los hombres, sino como para Dios. Amén. Y damos gracias a Dios por los servidores, por aquellos que dan ese tiempo, ese talento para la obra de Dios. Que Dios bendiga tu vida. Y sabemos que Dios sigue inquietando corazones, que Dios sigue inquietando sus vidas para seguir avanzando en el reino de Dios. Y hoy vamos a continuar con esta serie Estos Somos, y quiero que me acompañen a la palabra de esta tarde, que se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 3. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 3. La palabra de Dios dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. ¿Orar por quién? Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Señor Dios, te damos gracias por esta palabra, porque es un recordatorio que necesitamos seguir orando. Es un recordatorio para seguir intercediendo. Te pido que pongas en cada uno de nosotros la disposición y el corazón de seguir orando
por todos. Gracias porque en algún momento alguien oró por nosotros y hoy estamos aquí y ahora somos una iglesia que oramos, somos una iglesia que intercedemos por todos aquí en la tierra, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, como ya te habrás dado cuenta, el tema va a girar en torno a la oración, ¿sí? Y he mencionado el título de esta tarde como somos una iglesia que ora en unidad. Saben, la oración es una de las cosas a las que muchas veces le huimos, ¿sí? La oración es como que el patito feo de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los tiempos en las que no son muy concurridas las reuniones, ¿sí? Cuando convocamos para un evento, para una convivencia, gloria a Dios porque se multiplican, ¿verdad? Pero cuando convocamos para orar, para interceder, como que no a muchos les llega esa revelación de que tenemos que estar orando. Sí, y yo sé que tú oras en casa, o al menos eso quiero pensar, ¿verdad? Que tú oras por los alimentos, que tú oras al despertar, que tú oras al acostarte. Pero hoy quiero hablarte acerca de esa oración que somos como iglesia. Somos una iglesia que ora en unidad, ¿sí? Saben, muchas veces como iglesia a veces le damos poca importancia a la oración. No le damos el peso que se requiere a la oración, ¿sí? Y tenemos que reconocer que siempre habrá necesidad, que siempre habrá oposición en contra de la iglesia, ¿sí? Saben, muchas veces la oración para algunos puede ser como aburrida, para algunos puede ser como una carga, pero en el nombre de Jesús yo declaro que hoy la oración en tu vida y en mi vida comienza a ser un deleite, ¿sí? No podemos decir que somos hijos de Dios y no tenemos comunión con Dios. No podemos decir que Jesús es nuestro Salvador, pero no tenemos relación con Él. ¿Saben? La palabra de Dios es el medio por el cual Dios te habla, ¿sí? Si tú quieres que Dios te hable, abre la Biblia. Pero la oración es el medio por el cual Dios estableció para que nosotros podamos tener intimidad con Él, para que tú y yo podamos tener comunión con Él, ¿sí? Es como si estuviéramos viviendo una familia en la misma casa, pero no nos hablamos. Yo sé que aquí no pasa eso, ¿verdad? Que aquí cuando se pelean o se disgustan no se dejan de hablar. Que por ejemplo los matrimonios, aunque estén disgustados, se duermen juntos, ¿verdad? No se va uno a la sala, o no se va con la mamá, o le corre con el papá o con los papás, sino que pues están en esa constante comunicación y en esa constante comunión, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Yo sé que aquí no hay de esos, de que pasan los días, pasan las semanas y no se hablan, ¿sí? O de repente hay situaciones familiares y no se hablan con el tío, no se hablan con el abuelito, con los nietos, ¿sí? Porque hay situaciones, ¿saben? La oración es el medio que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios, ¿sí? Y te voy a decir algo muy importante. La oración sí es para pedirle a Dios, sí es para que tú expongas tus necesidades, para que tú traigas delante de Él tus peticiones. ¿Hay alguno que tiene necesidades por aquí? ¿Sí? A ver, quiero ver las manos alzadas de aquellos que tienen necesidades. Gloria a Dios, ¿sí?
La oración sí es para eso, para que tú delante de Dios expongas tu necesidad. Pero te voy a decir la razón principal de la oración. La razón principal es que tú y yo tengamos intimidad con Él. Que tú y yo tengamos comunión con Él. Es el medio que tenemos para poder exaltarle. Es el medio para el cual nosotros tenemos para meternos a su presencia, ¿sí? Y es por eso que la oración debe de ser un deleite y no una carga. Nuestro anhelo es que eso tiene que arder en cada corazón, ¿sí? Que la oración no se vea como una carga, ¿sí? Cuando la oración se convierte en el deleite de nuestra vida, de nuestro corazón, no hay necesidad de estarles invitando a que todos los viernes hay oración. Es más, ya hubiéramos quitado ese anuncio, porque estábamos en el entendido de que la oración es un deleite, ¿sí? ¿Cuántos en algún momento estuvieron enamorados o están enamorados y disfrutaban platicar con esa persona hasta altas horas de la noche por teléfono, ¿sí? En esa comunión que no faltaba ni un día en el que tú no pudieras mandarle un mensaje, una llamada, o pudieras pasar horas platicando con esa persona y lo veías como un deleite, ¿sí o no? Y cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos invita, ¿sí?, a que oremos. La palabra de Dios nos invita a que no dejemos de orar, no solamente cuando tengamos necesidad, sino todos los días. Tenemos que deleitarnos en la oración, ¿sí? A veces que yo al final del día me siento ya cansado, tengo sueño, pero hago el esfuerzo por no dejar de orar. Hago el esfuerzo por meterme a la presencia de Dios y no dejar de orar. Que no pase ni un solo día en el que no podamos dejar de tener esa comunión con nuestro Padre, ¿sí? Muchas veces la iglesia no avanza, pues hemos olvidado lo que la palabra de Dios nos enseña. Nuestra batalla no es terrenal, sino espiritual. Y si dejamos de orar, esa batalla se vuelve más pesada. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, es decir, con el que tenemos al lado, sino con autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Dile a tu vecino: mi lucha no es contra ti. ¿Sí? Así que el que está a tu lado no es tu enemigo. Los que estamos aquí no deberíamos ser enemigos. Nuestra lucha no es entre nosotros. Y esa es una de las razones y propósitos que tiene la oración: que estemos en constante comunión con Dios, porque nuestra lucha no es terrenal, nuestra lucha es espiritual. Y es por eso que a veces viene el desánimo, viene la oposición. Esa es otra razón por la que la oración se debe de convertir en nosotros un deleite, no una carga, ¿sí? Ay, viernes otra vez, híjole, la oración. No, que podamos decir: híjole, ya quiero que llegue el viernes, porque es el único día, es el único momento en el que puedo tener comunión con Dios y con mis hermanos. Es el único día en el que yo como iglesia tengo esa unidad en la oración, ¿sí? Quiero compartirte 4 principios que nos llevan
a tener unidad como iglesia para orar. Principio número 1, y todo parte de nuestra necesidad, ¿sí? Reconocer nuestra necesidad. Hay una iglesia necesitada y es lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une a estar orando? La necesidad. Si no hubiera necesidades, no hubiera nada que nos uniera para orar, ¿sí? Si no hubiera enfermos, no hubiera nada que nos uniera para orar, ¿sí? Si no hubiera oposición como iglesia, no tuviéramos nada que nos uniera para orar, ¿sí? Pero ya aprendimos que principalmente la oración es para tener comunión con Dios, ¿sí? Pero lo que nos une como iglesia para orar son las necesidades, ¿sí? Así que aquí viene el desafío. Si tú tienes necesidad, que ya vi que todos alzaron su mano, eso es lo que nos debe de unir. Tu necesidad se vuelve mi necesidad y oro por ti. Eso es lo que nos tiene que mantener, ¿sí? Por eso es que no somos enemigos, ¿sí? Y muchas veces en las oraciones, incluso hay salmos, se le llama salmos imprecatorios de David, por ejemplo, que oraba para que descendiera fuego a sus enemigos. Yo sé que tú no oras así, ¿verdad? Dios, ora para que caiga fuego sobre mi vecino, sobre mi patrón, para que me aumente el sueldo, ¿no? Oramos porque hay necesidad, y la necesidad nos debe de unir, ¿sí? En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: exhorto ante todo a que hagan rogativas, ¿sí? Rogativas, oraciones. La palabra rogativas en el griego, por ahí va a estar apareciendo en pantalla, en el griego es desis. En el griego es desis, que significa literalmente pedir, suplicar o rogar. Pero es una palabra que no solamente tiene una connotación espiritual, es decir, habla de una petición hecha a una persona o a una institución o a Dios. Pero el punto principal de esta palabra es donde nace esa petición, ¿sí? Entonces, cuando vamos a la traducción, al original, al griego, ¿sí? Esa palabra de rogativas en el griego es desis, ¿sí? Que traducido a nuestro idioma, a nuestro español, es pedir, suplicar y rogar, ¿sí? Entonces, cuando oremos, ¿cómo tenemos que hacerlo? Por favor, Dios, pues si es tu voluntad, si es tu deseo. No, tenemos que suplicar, tenemos que rogar, así como cuando le rogaban a su esposa para que se casara con ustedes, así, con esa pasión, ¿sí? A algunos les da risa, ¿verdad? Porque anduvieron ahí rogándole. Necesitamos rogarle a Dios. Imagínense si su esposa les hizo caso. Con mucho mayor razón el Señor nos va a hacer caso, ¿verdad? Cuando nos vea que le estamos rogando, ¿sí? Rogar, pedir, suplicar, ¿sí? Podemos ver entonces que el primer paso de la oración, el que nos une a orar como iglesia, es reconocer nuestra necesidad. Ahora, ¿cómo tenemos que orar ante esas necesidades? Con ruego, con súplica. De esa manera tenemos que hacerlo, ¿sí? De esa manera tenemos que entregarnos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, porque hay algo que nos está uniendo a todos como iglesia, ¿sí? Así que dile al que está a tu lado: te necesito,
Nos necesitamos para orar. Nos necesitamos, ¿sí?, para interceder unos por otros, ¿sí? Y si tú tienes una necesidad, no te calles, exponla, exponla. Así que en Lucas capítulo 18, versículo 1 dice: cierto día Jesús contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Hay algunos que a lo mejor tienen 5 años pidiéndole a Dios y no han visto una respuesta. La clave es no desistir. La clave es no dejar de rogarle al Señor, no dejarle de suplicar, ¿sí? Y Jesús les dijo a sus discípulos, les habló sobre la importancia de siempre estar orando, ¿sí?, de siempre estar intercediendo y nunca darse por vencidos, ¿sí? Yo sé que para algunas cosas somos muy insistentes y para otras no tanto. Pues déjame decirte que esta es una de las que no debes de dejar de insistir. No sé cuántos años quizá lleves pidiéndole a Dios algo y a lo mejor no has visto una respuesta, ¿sí? Pero te voy a decir que no dejes de insistir, no dejes de persistir, no dejes de rogarle al Señor, ¿sí? También les refirió Jesús una parábola sobre esa necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, significa reconocer que no podemos vivir solos, ¿sí?, que necesitamos de la ayuda de Dios y la oración nos une como iglesia. Es por ello que tenemos tiempos de oración en comunidad los viernes, porque entendemos que tenemos necesidad de orar juntos, ¿sí? Entre más seamos, más montón le echamos a las necesidades, ¿sí? Y entre menos seamos, pues nos va a costar más trabajo, ¿sí? Dios necesita que nos unamos para interceder. Tenemos intimidad en la oración con Dios y con nuestros hermanos. Es lo que sucede en las reuniones de oración. Buscamos estar en el mismo sentir, ¿sí? Cuando nos unimos para orar, tenemos el mismo sentir. El enemigo está buscando que la iglesia se divida. El enemigo busca que tú no te unas al sentir o a la necesidad de tu hermano, porque sabe que la oración es poderosa, porque sabe que la oración del justo tiene respuesta. Crecemos juntos en estos tiempos de oración. Así que vente a las reuniones de oración porque tenemos esa intimidad con Dios, hay un mismo sentir y crecemos juntos en la oración, ¿sí? Segundo propósito, principio que nos une como iglesia en la oración: constancia en nuestra comunión con Dios, exhortando, animando a ser constantes en la oración, ¿sí? Coincidir en los tiempos de oración fomenta la unidad, ¿sí? Y como ya les había mencionado, Jesús enseñó a sus discípulos a no desistir, ¿sí? Porque cuando no estamos viendo respuesta, ¿qué pasa? Nos desanimamos, dejamos de orar, dejamos de interceder, ¿sí? La exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones. La palabra oraciones es la palabra griega proseuche, por ahí va a estar apareciendo. La palabra oraciones es la palabra griega proseuche, lleva como una especie de acento, pero no es acento en la E. Recuerden que es griego.
y se refiere a la oración constante, más que solamente a un ruego por una dificultad o por una necesidad, ¿sí? Esta palabra habla acerca de orar constantemente, ¿sí? Entonces, cuando vemos en la palabra de Dios oraciones, se refiere a estar constantemente. Y hay un pasaje que dice, la Reina Valera dice, que no dejemos de orar sin cesar. Ahí está la palabra griega, ¿sí? En esa palabra que dice la Reina Valera, que no dejemos de orar sin cesar, esa es la palabra griega. Ya la quitaron, ¿sí? Esa es la palabra griega y nos anima a que no dejemos de orar, a que no desistamos. Así que de ahora en adelante, necesitamos entender que aunque no veamos respuesta, no vamos a dejar de orar. Que aunque no vea una solución inmediata, no voy a dejar de desistir. Por esa razón, necesitamos reunirnos todos los viernes, porque entendemos que hay una necesidad y que cada necesidad apremia perseverancia, apremia constancia. Y hay algunas que Dios las ha ido respondiendo, ¿sí? Pero hay otras que tienen un proceso y que en ese proceso no nos vamos a desanimar. No vamos a dejar de orar solo porque no estamos viendo una respuesta, ¿sí? En el Salmo 55, 17 dice: mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia, y el Señor oye mi voz, ¿sí? Si se fijan, menciona la mañana. ¿Qué hace en la mañana? Comes o desayunas. En la tarde vuelves a comer. En la noche vuelves a comer. ¿Y qué pasó con la oración? Nos levantamos y ni un gracias. Nos acostamos y ni un gracias. Pero yo sé que aquí no pasa, porque somos una iglesia que se une en oración. Amén. Declaramos las cosas que no son como si fueran. Así que de mañana, de tarde, de noche clamamos en nuestra angustia. Y no solamente cuando estemos angustiados, sino simplemente para darle gracias al Señor, ¿sí? Es un ruego constante sin dejar de hacerlo. Orar no es solo pedir cosas, sino mantener una relación viva con Dios. Y esto significa persistencia, ¿sí? O sea, no solamente se trata de que pues es que porque tengo que orar. No, se trata de mantener una relación viva con Dios. Así como mantienes una relación viva con tu esposo, con tu esposa, que todos los días dialogan, que todos los días platican, así como mantienes una relación viva con tus hijos, que todos los días te sientas a la mesa, platicas con ellos, les preguntas cómo le fue, así tenemos que hacer con Dios. No solamente se trata de pedir cosas, sino se trata de mantener la relación viva con Dios. Que al final del día nos inquietemos, nos incomodemos y podamos decir: híjole, hoy no platiqué con mi Señor. Así cuando te incomodas y dices: híjole, hoy no platiqué con mi esposa, ¿no? Hasta les da más alegría, ¿verdad? Pues estamos peleados, por eso no platiqué con ella. O no platiqué con mis hijos porque estamos enojados. Eso nos tiene que mover. Necesitamos mantener una relación viva con nuestro Señor, y eso ya se le llama persistencia. Orar sin desanimarse, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Aunque tú estés desanimado, desanimada, no dejes de orar, porque se trata de mantener la relación viva
con el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que nunca dejemos de orar. Nunca dejemos de orar. ¿Sí? ¿Qué es nunca? Nunca. ¿Sí? Siempre estemos en constante comunión con nuestro Señor y siempre estemos en constante relación con nuestros hermanos, porque la oración grupal es la que trae unidad, ¿sí? Intimidad y confianza, ¿sí? Cuando persistimos en estar orando como iglesia, estamos incentivando a esa intimidad y esa confianza. Hablar con Dios como un amigo cercano, compartiendo nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, recordando que Dios conoce todo. Dios conoce todas las cosas, sabe cuál es tu necesidad y necesitas tener esa relación avivada por medio de la oración. Hebreos 4:13 dice: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y Él es a quien rendimos cuentas. ¿Sí? ¿Cómo rendimos cuentas a Dios? A través de la oración. ¿Sí? Cuando estamos en esa persistencia, se crea dependencia diaria. En otras palabras, podemos lograr tener un hábito, ¿sí? Necesitamos como iglesia desarrollar un hábito, el hábito de la oración, ¿sí? Reconocer que cada día, aunque parezca que no hay problemas o dificultades, necesitamos la guía, la protección y la provisión de Dios. Todos los días necesitamos reconocer. Y en Mateo 26:41 dice: velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo está débil. ¿Sí? Nuestro espíritu nos va a decir todos los días: no has orado. Pero nuestra carne nos va a decir: no tengo ganas, tengo sueño, estoy cansado. Pero nuestro espíritu nos va a decir: algo te hace falta. El espíritu nos va a decir: necesitas avivar esa relación con Dios, ¿sí? En Mateo entonces vemos que tenemos que estar velando y orando para que no caigamos en la tentación, ¿sí? No es pecado cuando tú eres tentado, es pecado cuando tú caes en la tentación. Pero por eso el antídoto a la tentación es la oración. Si tú estás tentado a hacer algo que sabes que no es de Dios, ora. Si tú estás siendo tentado a ver algo que sabes que no es correcto, ora. Si tú estás siendo tentado a tomar algo que sabes que no es tuyo, ora. Ese es el consejo que Jesús les dio. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. O sea, el cuerpo te va a decir, tu carne te va a decir: sí, agarra eso, no es tuyo, que no es tuyo, no pasa nada. Tu carne te va a decir: no, con unas cuantas miraditas que veas, no pasa nada. Tu carne te va a decir: no, sí, puedes tener este comportamiento, no pasa nada. Sí puedes usar estas palabras, no pasa nada. Oren, oren. Tu relación con Dios debe de ser todos los días, porque todos los días vas a ser tentado. Todos los días vas a tener una lucha, ¿sí? Hay alguien por acá que no tiene tentaciones. Jesús fue tentado también. Necesitamos orar, ¿sí? Tercer principio:
peticiones específicas. ¿Qué es lo que nos une como iglesia a orar? Porque hay peticiones específicas. Nos reunimos para orar a la necesidad de otros porque somos un solo cuerpo. Yo no puedo decir, no, ese es asunto de mi hermano, él que ore. No, porque todos somos un solo cuerpo. La situación que le está pasando a mi hermano, a mi hermana, me tiene que conmover a mí para unirme y orar. Y muchas veces pasa de que nos dicen, oren por mí porque está pasando esto. Sí, voy a orar por ti, y a veces ni se ora. Tenemos que ser bien intencionales, que si alguien nos dice, ora por mí, tengo esta necesidad, hay que hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 26 y 27 dice, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Si una parte sufre, todos los demás sufren, ¿sí? Así que vean la importancia que tenemos. Nos unimos en oración como iglesia porque hay peticiones específicas. Lo que nos mantiene unidos en oración son las necesidades de otros. A ti y a mí nos debe de conmover las necesidades de otros para poder orar. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo llevamos las cargas los unos de los otros? Orando. Yo sé que si Dios te pone llevar la carga de otro, en cuestión de que si Dios pone que le ayudes de otra manera, está bien, ¿sí? Pero principalmente, ¿cómo llevamos las cargas los unos de los otros? Orando. ¿Cómo nos sostenemos en esas dificultades como iglesia? Orando. Así que una iglesia que deja de orar en unidad es una iglesia frágil. Es una iglesia que se viene para abajo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que tenemos que ayudarnos los unos a los otros a llevar las cargas, ¿sí? Tenemos que comprender que las peticiones específicas fortalecen la fe porque nos unen y enseñan a depender de Dios. Por ejemplo, yo estoy muy agradecido con ustedes porque las veces que he estado en el hospital, sé que se han unido a orar, ¿sí? Y hasta estando allá en la cama del hospital, mi esposa no dejará de mentir, ha llegado esa oración, ¿sí? Ha llegado esa fortaleza, ¿sí? Porque en las peticiones específicas se fortalece la fe, ¿sí? ¿Tú quieres fortalecer la fe? Únete a las peticiones de oración, porque se requiere fe para determinar que algo va a ser respondido, que Dios va a intervenir en esa necesidad, ¿sí? Cuando como iglesia nos unimos por esas peticiones y esas necesidades específicas, crecemos en fe. ¿Quieres crecer en fe? Ora, ¿sí? A veces le podemos decir al Señor, Señor, aumenta mi fe. ¿Sabes qué es lo que va a hacer el Señor? Te va a poner ante una necesidad. Dios, dame sabiduría. Te va a poner ante un conflicto. Porque así es Dios, ¿sí? Así que las peticiones que tenemos como iglesia nos tienen que unir y nos tienen que fortalecer en nuestra fe, ¿sí? Cuarto y último principio, tenemos unidad en la oración para dar gracias. ¿Por qué nos reunimos todos los viernes? Hasta ahorita solamente tenemos un servicio de oración los viernes. Pero ¿por qué nos unimos para dar gracias?
¿Hay alguno de ustedes que no hay nada que agradecerle al Señor? Si no tienes nada que agradecer al Señor, está bien, estás exento de no venir los viernes. Pero si tienes mucho que agradecer, te voy a invitar a que no dejes de faltar los viernes, porque los viernes nos une como iglesia para darle gracias a Dios. ¿Darle gracias de qué? Por algunas peticiones que ha respondido, por algunos testimonios, ¿sí? Entonces, como iglesia tenemos unidad en la oración porque estamos agradecidos. Si no tuviéramos agradecimiento, pues no hay nada de qué orar. Pero también oramos porque estamos agradecidos. Cuando Jesús sanó a 10 leprosos, solamente uno regresó a darle las gracias. Y le preguntó: ¿y dónde estaban tus otros compañeros? ¿Sí? Pero solamente uno recibió esa sanidad y recibió algo más, recibió la salvación. Los otros se fueron sanos y no regresaron a dar las gracias. ¿Sabes? Cuando Dios te conteste una petición, no tardes en darle las gracias. Hay veces que cuando dicen cuando el agua nos llega al cuello, es cuando nos acordamos que existe la oración. Y está bien. O cuando los zapatos nos aprietan, nos acordamos que hay un Dios. Y está bien. Pero cuando Dios te dé una respuesta, cuando Dios cumpla una petición de oración, una necesidad, no tardes en regresar para darle las gracias. Porque Él fue el que intervino. Él fue el que intervino en tu salud, Él fue el que intervino en tu necesidad matrimonial, Él fue el que intervino en tu negocio, en tu economía, Él fue el que intervino en esa necesidad que tenías con tus hijos. Entonces, cuando el Señor responda, no tardes en darle las gracias. Así que como iglesia, ¿qué es lo que nos une para orar? Simplemente a veces no vamos a pedir nada, pero simplemente nos vamos a unir para dar gracias. Dar gracias. Y eso va a ser más que suficiente, ¿sí? La palabra agradecimiento o acción de gracias es la palabra griega eucaristía. Esa creo que no se las pasé a los de medios. ¿Habían escuchado la palabra Eucaristía? Bueno, no sé dónde la habías escuchado, pero es muy mencionada, ¿sí? La palabra Eucaristía significa acción de gracias o dar gracias, ¿sí? Si no lo habías considerado, ¿sí? Cuando muchos dicen, no, es que voy a recibir la Eucaristía, ¿no han escuchado eso? A eso se refiere, ¿sí? A veces hay que estudiar un poquito para ver el significado de lo que realmente, válgase la redundancia, significa, ¿sí? Entonces, cada vez que tú vienes a orar con la iglesia en esa unidad, venimos para dar Eucaristía. Dar las gracias, ¿sí? Eso significa. En el griego Eucaristía significa acción de gracias o dar gracias. Y eso se usa mucho en la oración, ¿sí? Es más, cuando nosotros oramos en lo individual y en lo personal, antes de que le pidamos algo, siempre tenemos que comenzar dándole las gracias. Primero comenzamos adorándolo, exaltándolo. Después comenzamos dándole las gracias. Y si hay alguna necesidad, pues, Señor, delante de ti traigo esta necesidad. Pero Eucaristía significa eso, acción de gracias, ¿sí? O dar las gracias. Esto nos recuerda que la oración no tiene que ser un monólogo de peticiones, sino un reconocimiento de todo lo bueno y maravilloso que Dios ha sido con nosotros.
Dios ha sido bueno. Salmos capítulo 103, versículo 2 dice que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Y eso lo llevamos a orar, eso lo llevamos delante de Dios, que no se nos olvide la bondad de Dios, ¿sí? Y cuando venimos delante de su presencia, lo que hacemos es acción de gracias o dar gracias por medio de la oración, y eso es Eucaristía. Nos unimos a orar porque somos una iglesia que tiene un corazón agradecido. Que no seamos como los 9 leprosos que sanó Jesús y que ya no regresaron a darle las gracias, ¿sí? Yo he conocido personas que estando en su necesidad, incluso casi en su lecho de muerte, siempre hacen esta oración: Señor, si tú me sanas, yo te prometo que te voy a servir. Señor, si tú me sanas, yo te prometo que voy a entregar mi vida a ti. Y eso está bien, pero ¿qué pasa cuando Dios les toma la palabra? Cuando Dios los sana, cuando Dios los saca, los libra de una necesidad, hacen como lo de los 9 leprosos. Se dan la media vuelta y se van. Tenemos que amar al Dios de los milagros y no a los milagros. Yo sé que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Yo sé que Dios puede intervenir en tu necesidad, pero quiero decirte algo: cuando Dios lo haga, cumple tu promesa, cumple tu palabra. Primera de Tesalonicenses 5:18, con esto estoy terminando. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Quién pertenece a Cristo Jesús? Sea agradecido en toda circunstancia. Si no la estás pasando bien, sea agradecido. Si la estás pasando bien, con mucho mayor razón sea agradecido. Pero dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en toda circunstancia. No tengo economía, soy agradecido. No tengo trabajo, soy agradecido. No la estoy pasando bien en mi salud, soy agradecido, porque esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Quiero que te pongas de pie en esta hora. El camino de la oración nos enseña que una vida en comunión con Dios es mucho más que pedir cosas. Es reconocer nuestra necesidad de mantener una relación constante con el Señor. O sea, tu necesidad más grande que vas a traer a Dios en oración no es una situación de salud, no es una situación económica, no es una situación familiar, no es una situación legal. Tu necesidad más grande es relacionarte con Él. Antes de que yo venga delante de Dios y exponer mi necesidad que Él ya sabe, mi corazón y mi espíritu deben de entender que mi necesidad más grande es relacionarme con Él. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, pero lo que Él busca principalmente es que nos relacionemos con Él, que podamos ver la importancia y la necesidad tan grande que tenemos y el vacío tan grande que tenemos al no orar.
al no buscar esa intimidad con Él. Esa es la necesidad más grande. Porque las necesidades que tú puedes considerar importantes, urgentes, Dios las va a responder. Pero ¿qué va a pasar si tú y yo no entendemos que nuestra necesidad más grande es tener comunión con Él? El Señor va a responder nuestra petición, pero va a pasar como los 9 leprosos. Nos vamos a alejar, porque lo único que buscábamos era que Él respondiera a nuestra necesidad. Pero lo que Él está buscando es que tú y yo respondamos a nuestra necesidad de tener intimidad con Él. Él quiere que respondamos a esa necesidad. Muchas veces decimos: Señor, pero ¿cuándo vas a intervenir en esta situación? Y el Señor te dice: solo búscame. Pero Señor, ¿cuándo vas a intervenir en esta otra situación? Y el Señor te dice: solo búscame. Solo dame tu tiempo. Solo dame tu corazón. Solo sea agradecido. Pero Señor, ten misericordia de mí. Tengo esta necesidad económica. El Señor quiere que entendamos que nuestra necesidad más grande es tener una relación con Él. Por eso Él estableció ese puente que se llama oración, para que tú y yo pudiéramos caminar sobre ese puente y poder llegar a Él. Y a veces no estamos usando ese medio que tenemos para llegar a su presencia, para acercarnos a Él y tener esa intimidad. A veces nuestras necesidades están rebasando más nuestra capacidad de poder tener intimidad con Él. A veces las necesidades que tenemos nos desenfocan del propósito principal, que es buscarlo a Él. Pero hoy eso tiene que cambiar, porque antes de buscar a Dios para que Él cubra una necesidad, antes de eso lo buscamos porque nos gusta deleitarnos en su presencia. Antes de que queramos exponer una petición delante de Él, vamos a venir delante de Él porque queremos estar con Él, porque no nos pesa estar en su presencia, porque queremos disfrutar de su presencia, porque a través de la oración es ese puente en el que podemos acercarnos a su presencia. Necesitamos ser una iglesia que llene, que se sacie en su presencia a través de la oración. Porque lo que nos une principalmente es el amor a nuestro Dios. Porque no buscamos a Dios por conveniencia, porque no buscamos a Dios porque Él va a intervenir en esa necesidad. Buscamos a Dios porque queremos estar con Él. Buscamos a Dios porque nos encanta deleitarnos en su presencia. Lo
buscamos porque queremos expresar lo que hay en nuestro corazón para Él. Lo buscamos porque queremos expresar actos de alabanza por medio de nuestras palabras. Porque antes de que le pidas está el dar una alabanza, el dar una gratitud, el dar un tiempo para Él solamente. Iglesia, busquemos esos tiempos de oración. No vengamos a Él solamente cuando tenemos una necesidad. Vengamos a Él aunque no tengamos necesidades. Pasemos tiempo con nuestro Señor en oración. Pasemos tiempo, deleitémonos en esa oración con Él, donde solamente le expresemos nuestra alabanza, nuestra gratitud. Si no sabes orar, Él te va a poner palabras. Él nos ayuda a orar como conviene. Quizá no sabemos orar como conviene, pero Él nos va a ayudar a que podamos orar como conviene. Cuando Cristo Jesús murió, el velo del templo se partió. Y eso significaba algo. Antes solamente el sacerdote tenía acceso al lugar santísimo. Pero cuando Cristo Jesús murió, cuando Cristo Jesús dijo: esto en tus manos pongo mi espíritu, y murió, el velo del templo se rasgó en señal de que ahora tú y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios por medio de la oración, por medio de esa intimidad, y no lo estamos valorando, no lo estamos aprovechando. Porque ahora tú eres un real sacerdote, tú eres el linaje escogido, tú eres una nación santa delante de Dios. Y no estamos aprovechando el tiempo que tenemos para tener esa intimidad. Necesitamos tener esa intimidad como iglesia, que nos reunamos para orar, que nos unamos para interceder juntos, que sintamos la carga, la necesidad de orar por nuestros hermanos, que la necesidad de otros se vuelva nuestra necesidad, que la preocupación de otros se vuelva nuestra preocupación, y nos motivemos a orar, nos motivemos a unirnos, a sumar esfuerzos, porque somos una iglesia unida en oración, una iglesia que se une en oración. Espíritu Santo, habla a nuestras vidas, habla a nuestro entendimiento, que logremos conectar contigo, que el tiempo que nos reunamos como congregación para orar sea un tiempo de deleite también, sea un tiempo de refrigerio. Perdónanos, Señor, si hemos considerado la oración como una carga,
si hemos considerado la oración como algo aburrido, como algo que me provoca sueño, es porque no hemos entendido la importancia que tiene de deleitarnos en la presencia de Dios a través de la oración. Perdónanos si no sabemos orar como conviene, pero hoy te pido que tu Espíritu Santo ponga las palabras correctas en los labios de tu iglesia. Pon esos carbones encendidos, ese fuego que sale de los labios de tu iglesia. Hoy declaramos una iglesia que se deleita en la oración. Hoy declaramos a una iglesia que se levanta en oración, una iglesia intercesora, una iglesia que se levanta en la brecha para orar unos por otros, una iglesia que se une para interceder. Hoy declaramos a una iglesia que la unción del Espíritu Santo provoca milagros en la oración. Queremos ver milagros suceder en el cuerpo de Cristo. Que cuando oremos, milagros sucedan, haya sanidades, haya liberaciones. Una iglesia que se deleita en la presencia de Dios. Oh Señor, gracias. Gracias porque tú lo harás. Tú lo harás, Señor. Y de ahora en adelante seremos una iglesia más unida en la oración. Una iglesia que aprende a interceder, que aprende a pelear, no contra carne ni sangre, sino a pelear en la oración con esos principados y potestades que se levantan en contra de la iglesia. Hoy declaramos que se levanta una iglesia que lucha en la oración, que pelea la buena batalla en lo espiritual a través de la oración. Hoy declaramos a una iglesia intercesora. Hoy declaramos a una iglesia que crece en fe por medio de la oración. Hoy declaramos a una iglesia que comienza a deleitarse en la oración, que su fe comienza a crecer cada vez que ora, cada vez que abra sus labios. Milagros suceden porque hay una fe, hay una convicción, hay una oración que al Padre se hace y Él obra para bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todos los días te buscaremos. Todos los días platicaremos contigo, Señor. Nuestro corazón hoy anhela esos tiempos de intimidad y de oración. Todos los días queremos tener un encuentro contigo, porque somos una iglesia que todos los días nos encontramos contigo. No solamente cada 8 días, no solamente en un evento, sino todos los días tenemos comunión con el Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Vamos a terminar exaltando el nombre del Señor. Terminemos alabando al Señor en esta hora, con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto a tener esa comunión con Él,
Hoy nos unimos a exaltar a aquel. Hoy nos unimos a tener esa intimidad juntos como cuerpo de Cristo.